Hola, sexto año, espero que se encuentren muy bien. Hago este videíto por dos motivos. Uno es presentar la materia, contarles la modalidad de este año, y por el otro, trabajar el primer práctico de geografía. En cuanto a la modalidad, va a ser virtual, ¿sí? Y vamos a estar trabajando juntos en lo que es el proyecto, con la profesora Fernanda. El proyecto va a ser una monografía que vamos a ir realizando durante el año y acompañando con los contenidos de mi materia en particular también. Bueno, hoy lo que les voy a contar un poco es que nos vamos a manejar por la plataforma Classroom. Ahí voy a subir las tareas, ahí vamos a hacer las preguntas. Pueden usar el tablón, ¿sí? Para hacer preguntas y que todo el grupo la pueda leer, porque por lo general las dudas son las mismas. O podemos hacer preguntas por mensaje privado. Las tareas solo las leo yo, ¿sí? Salvo que podamos hacer alguna actividad en el tablón que sea para compartir, ¿sí? Por ejemplo, subir videos, subir alguna actividad que requiera compartir con nuestros compañeros y compañeras, ¿sí? Bueno, yo les voy a compartir ahora en pantalla el primer trabajo, que tiene que ver con la disciplina en sí. Nosotros lo que vamos a ver este año son las distintas escuelas geográficas, para ver cuáles son esos enfoques, cuáles son las técnicas, las metodologías de investigación, ¿sí? La geografía como disciplina científica tiene una metodología rigurosamente, ¿sí? Que se sigue rigurosamente, en la cual tenemos diferentes instrumentos a utilizar, que eso es lo que de alguna forma nos va a diferenciar de otras disciplinas, ¿sí? Y vamos a irlo viendo y aplicando a nuestras monografías. Esa es la idea general. Pero para eso tenemos que conocer los distintos paradigmas, las distintas escuelas, que en el caso de esta disciplina en particular, si bien ha ido cambiando, los paradigmas coexisten, ¿sí? Eso es una preguntita que ustedes van a tener que resolver, por eso vayan prestando atención en estos puntos. Quiere decir que no se tira abajo, ¿sí? Las primeras formas y metodologías y pensamientos geográficos en la actualidad, sino que se retoman, ¿sí? Y va a depender lo que yo quiero estudiar y desde la perspectiva que lo voy a estudiar, cuáles de esas escuelas, ¿sí? Van a ser las indicadas para mi investigación, ¿sí? Bien, les voy a compartir pantalla para que vean el trabajito que yo ya les adjunté en la plataforma, ¿sí? Bien, para tener en cuenta, y esto es fundamental, todos los trabajos, ¿sí? Acá hay un error, vamos a aprovechar y cambiar. Todos los trabajos deben tener, ¿sí? Deben estar iniciados. Yo recomiendo que copien esta carátula, ¿sí? Y completen estos datos. El nombre y el número del trabajo, ¿sí? Que en este caso es el TP número 1, Escuelas Geográficas. Vamos a ponerlo ya. ¿Sí? Luego el nombre del profesor o profesora, si en este caso Jacqueline Bálsamo, por si no se acuerdan, aunque ya nos conocemos, el nombre completo de ustedes, el nombre del colegio, el curso, ¿sí? Curso y burbuja. La fecha de presentación de este trabajo, que va a depender si son de la burbuja 1 o de la burbuja 2, ¿sí? Bien, el trabajito un poco es la excusa también para introducir lo que es la temática de este año, ¿sí? Y arranca con la fundamentación de por qué estudiamos geografía en sexto año, que tiene que ver con resolver, sobre todo en un bachillerato de ciencias sociales, ¿no? Resolver las problemáticas actuales, ¿sí? Y también hay una definición de lo que es el espacio geográfico, que esto es importante tener en cuenta, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espacio geográfico? Acá dice, ¿no? Que es el producto, ¿no? Y el medio de la política, en tanto, es objeto y sujeto de las relaciones de poder. Para esto también tenemos que reforzar lo que es relaciones de poder. ¿Qué significa, ¿no? Las relaciones de poder en la sociedad? ¿Quiénes manejan los medios de producción? ¿Sí? ¿Cómo es esa pirámide o esa escala o esa jerarquía social? ¿Sí? Y eso tiene que ver con la economía, ¿no? En el momento de la producción, ¿sí? Y que van a estructurar de alguna forma el espacio. Y a su vez de la cultura, ¿no? Porque ese espacio es vivido, ese espacio es representado por diferentes sujetos sociales. Y esto hace que existan diferentes percepciones del espacio.
¿sí? Entonces, cuando definimos cuestiones que parecen muy sencillas, como por ejemplo la pobreza, va a depender, ¿no?, la mirada que se tenga sobre la problemática, ¿sí?, y la percepción de la persona que lo está mirando con su experiencia, ¿sí?, con la praxis, de lo que considere pobreza o no. Entonces, para esto tenemos que conocer, ¿no?, qué tipo de lentes nos podemos poner para mirar esa realidad en el espacio, ¿sí? También, ¿no?, las condiciones y posibilidades físico-naturales del espacio geográfico, que es lo que vienen estudiando ustedes todos estos años, ¿sí?, que van a intervenir, ¿no?, en estas relaciones sociales y esta interacción entre el espacio y la sociedad, ¿sí? Así que bueno, hay mucho por estudiar, hay mucho por empezar a aplicar, ¿no? Ustedes tienen muchos años escolarizados, entonces este es el momento de poner en práctica todo eso que ustedes saben. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver en este primer trabajo? Los enfoques geográficos que existen, ¿sí? Las distintas escuelas. ¿Dónde surgieron? ¿Cuál es el objeto de estudio? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá brevemente les voy a dejar un cuadrito que lo extraje de un texto, ¿no?, de Souto González, que está muy resumido lo que son cada escuela, ¿sí?, qué conceptos toma cada escuela, qué habilidades en cuanto al método que utiliza esa escuela geográfica y qué busca, ¿no?, cuál es el objetivo de, ¿no?, las actitudes de esa escuela. Como van a ver, acá son varias, ¿sí? Nosotros, por lo general, trabajamos en lo que es las humanísticas, ¿no? También trabajamos la posmoderna. Vamos a hacer hincapié en la posmoderna para estudiar un poquito más a fondo, pero hoy quiero presentarles en totalidad cuáles son, ¿sí? Fíjense que en la regional, ¿sí?, que es una de las primeras escuelas geográficas, que por lo general cuando uno habla de geografía, a uno viaja, ¿no?, hacia esa geografía regional, enciclopedista, ¿no?, donde se enseñaban, descriptiva, donde se enseñaban datos concretos y donde no había una discusión acerca de cuánto mide un área, ¿no?, cuál es el clima, cantidad de población, no había mucho que reformular de todo ese tipo de información que se proviene de los primeros geógrafos de campo, ¿no? Era estadística, ¿sí? Entonces, era una geografía, lo que se llama la geografía tradicional, ¿sí? Fíjense que los conceptos que trabaja, ¿no?, es región, país, modo de vida, territorio, zonas climáticas. Esto podríamos agarrar un manual, ¿sí?, y compararlo con un manual de hoy. Vamos a ver rápidamente la diferencia que hay entre lo que se estudiaba en ese momento, los conceptos que se utilizaban, ¿sí?, y los conceptos que se utilizan hoy, que como dije al inicio, no se deja de hablar de región, no se deja de hablar de modo de vida ni de zonas climáticas, sino que se retoman, ¿sí?, y coexisten con las escuelas que vienen después. Digamos que no borramos y tiramos esto que aparece en un inicio como la geografía regional, ¿sí?, sino que va a coexistir con lo que viene después, va a seguir estando. Luego aparece la geografía cuantitativa, ¿sí?, que los conceptos que va a incluir van a ser nodos, flujos, jerarquías espaciales, región funcional, ¿sí?, y va a estudiar al espacio a través del método deductivo, ¿no? También aparece fuertemente las gráficas, la estadística, ¿sí? Hay varios modelos que vamos a estudiar en geografía cuantitativa. Uno es el modelo de Kristaller, ¿no?, de cómo observa el espacio y lo estudia a través de una representación estadística, ¿no?, sobre un gráfico, ¿sí?, y que, por ejemplo, explica los servicios, ¿sí?, las cercanías, las rentas a través de un modelo, ¿no?, que también hoy día puede ser un modelo aplicable y que nosotros también lo vamos a trabajar. Fíjense que ya les estoy prometiendo que vamos a trabajar con estas escuelas, por lo tanto están tan vigentes como en su momento. La radical, ¿sí?, va a venir con conceptos que también llegaron para quedarse, ¿no? Esto recién lo acabamos de decir. Espacio, ¿no? El espacio social, las segregaciones, las desigualdades. Acá tenemos una cuestión bastante revolucionaria, ¿no? Toda la cuestión de las discusiones marxistas, ¿no?, en cuanto al espacio, ¿no?, un espacio para unos pocos, la apropiación del espacio, las diferencias sociales, ¿sí?,
Acá aparecen las problemáticas sociales fuertemente en el territorio. Entonces, ¿qué se busca? ¿Cuál va a ser el objetivo en vez de solamente otorgar datos y hacer estudios matemáticos, ¿no? Y estadísticos? Acá va a haber otra cuestión que va a tener como tarea el geógrafo, que es la búsqueda de la justicia social en todos los espacios. ¿Sí? Yo ahora no me puedo parar solamente como un estadista a dar datos, sino que tengo que buscar una posible solución para ese problema. Aparece también la geografía de la percepción, ¿sí? Que acá también dice, bueno, pero el espacio no es solamente una mirada acotada, sino que el espacio son muchas miradas sobre él, ¿sí? Y que van construyendo de alguna forma el espacio. Acá está la pregunta, ¿el espacio es anterior o posterior? ¿Sí? A lo que nosotros observamos. Bueno, esta es la discusión de la percepción, ¿no? ¿Cómo se puede construir espacio a partir de lo que se puede percibir en las diferentes sociedades, ¿no? Entonces, puedo poner un ejemplo, ¿sí? Si yo menciono a la ciudad de Luján, ¿qué es lo que rápidamente se viene a mi mente? ¿Qué es lo que construyo, ¿no? A partir de la información que yo tengo desde los inicios o desde los primeros recuerdos. Bueno, probablemente cuando yo dije Luján, a la mayoría se nos apareció la basílica, ¿sí? Como ciudad, como capital de la fe. Digo, esto tiene que ver con una construcción social, ¿no? A partir de cuándo yo puedo hacer de ese espacio, ¿no? Puedo recortar ese espacio a una función, ¿sí? Bueno, a partir de una construcción social. Entonces acá nos vienen a decir los geógrafos, hay otras cuestiones que también debemos tener en cuenta cuando estudiamos el espacio, que es la percepción. ¿Qué sucede cuando yo voy a investigar en mis encuestas, ¿no? Acá aparece la encuesta como una herramienta para poder contrarrestar, ¿sí? Los diferentes puntos de vista, ¿no? Por eso dice los diferentes puntos de vista espaciales, ¿sí? Entonces, esa percepción está justamente estrechamente ligada con eso que ve el otro y que a mí como científico no lo puedo dejar pasar de largo, porque si la gente me dice que ahí no hay un problema, probablemente no significa un problema, o en esa agenda de problemas no sea el más importante. Yo como científico, como investigador, lo que tengo que resolver son problemas. ¿Sí? Entonces esto es un gran desafío para los investigadores y para la ciencia, ¿no? ¿Qué mirada tiene esa sociedad sobre su espacio? ¿Cómo lo construye? También aparece la escuela humanística subjetiva, ¿sí? Que habla del espacio vivido, de los paisajes, ¿sí? Esto se hace a través de, se utilizan entrevistas, ¿no? O guiones de vida, para ir viendo esa producción del espacio, para ir siguiendo esa producción del espacio, ¿no? Y poder comprender esas diferencias que se fueron dando a lo largo del tiempo, que son subjetivas, ¿no? Que va a depender de la mirada y desde dónde se para cada sujeto en su territorio. La posmoderna, ¿sí? Acá aparecen tres conceptos muy utilizados y que nos ayudan a deducir un montón de cuestiones, ¿no? De interpretar más que deducir, porque la deducción estaba en la cuantitativa, que se refiere al espacio que concebimos, que percibimos y que habitamos, el espacio en donde estamos parados, ¿sí? Y acá lo que se hace es interpretar los distintos discursos que aparecen sobre el espacio, ¿sí? Y poder comparar esas distintas visiones. Y como último, y tal vez algo que está muy de moda, decimos último hoy, porque evidentemente la geografía va a seguir avanzando, y acá creo que nos falta un poco la geografía sistemática agregar, ¿no? La geografía de la tecnología, que ahora les voy a contar un poco de qué se trata. La ecosistémica, ¿no? Que tiene que ver con los procesos ecológicos, la relación medio ambiente, ¿no? En este medio, como dice acá, estable o inestable, y cómo interactúan esas variables, ¿no? De alguna forma explicar la acción humana sobre el sistema ecológico, ¿sí? Esto de, bueno, cómo nosotros interactuamos con esa naturaleza, entre comillas, ¿sí? Esa naturaleza, o esa segunda naturaleza, mejor dicho, que sabemos que es una relación tensa, ¿no? Donde hay crisis, donde hay muchos problemas que acogen a las sociedades actuales, que tienen que ver con toda una revolución de la industria en su primer momento, una segunda revolución industrial, una revolución tecnológica, tanto para el agro como para la ciudad, ¿sí? Como para las actividades industriales, y cuál es el impacto, ¿no?
Y bueno, como les decía, también podemos hablar de una geografía que retoma la cuantitativa, que es la sistemática, ¿no? La geografía en la cual vamos a utilizar, ¿sí? Los datos que pueden ser estadísticos, ¿no? Para poder llevarlos a una representación cartográfica digital, ¿no? Que también vamos a trabajar con esta geografía que yo sin dudas la agregaría a este cuadro, porque hoy nos convocan a muchos geógrafos para trabajar con este tipo de software, ¿no? Digitales, para llevar los datos sociales a mapas, por ejemplo, temáticos, ¿sí? Y a partir de esa cartografía poder explicar la problemática, ¿sí? Y poder encontrar una posible solución. Esto es muy complejo, esto lleva mucho tiempo de poder acomodarlo, pero si lo miran unas 7, 8 veces, la idea es que ustedes puedan entender que la geografía se fue transformando y se fue mutando, pero a su vez no abandonó la escuela que tenía anteriormente, ¿sí? Sino que la retoma y coexiste. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estemos estudiando y recortando nuestra problemática, probablemente usemos muchos de estos conceptos, ¿sí? Pero vamos a tener que saber cuál no podemos dejar de usar. Es muy interesante, lleva mucho tiempo a entender, pero nosotros tenemos que ir de a poquito, ¿no? Incorporando lo que son los paradigmas de la geografía para poder ver cómo vamos a estudiar el espacio. ¿Sí? Desde dónde ustedes van a estudiar, dónde se van a parar de todas estas escuelas para estudiar una problemática local. ¿Sí? En su caso va a ser una problemática que esté dentro del partido de Moreno. Bueno, tengo que poder elegir con qué herramientas. ¿Sí? Nosotros no vamos a poder hacer, por ejemplo, ni encuestas ni entrevistas, porque, bueno, todos tenemos de público conocimiento, ¿no? El contexto actual sobre la pandemia, ¿no? El coronavirus, entonces estamos un poco limitados en algunas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, para un poco arrancar y hacer la lectura de este cuadro con ustedes, ese es el objetivo del cuadro, ¿no? Poder comprender las distintas escuelas, qué conceptos utilizan, qué métodos, ¿sí? Y qué buscan. ¿Mm? Bien, y por otro lado, ¿sí? Este cuadrito que habla de por qué, ¿sí? Utilizamos a la geografía para poder avanzar sobre sexto año y el estudio de una problemática, ¿no? Vamos a seleccionar contenidos, que esos tienen que estar referidos a medios ecológicos, pueden ser problemas sociales, de ordenación urbana, ¿sí? Ahora ustedes van a ver un ejemplo de publicaciones de distintos geógrafos que estudian aspectos del territorio que son, la verdad, muy lindos para trabajar y que ustedes podrían tranquilamente trabajar sobre Moreno. ¿Cuál es la metodología, no? Acá sí vamos a tomar como referencia cuáles son las percepciones de ese lugar, ¿no? Cómo la gente, de alguna forma, a partir de sus vivencias, le explican para poder construir los conceptos en geografía. Como no vamos a poder salir a encuestar ni a entrevistar, ¿sí? Por más que años anteriores lo han podido hacer, el año pasado, de hecho, lo hicieron a través de las plataformas como Google Forms, ¿sí? Fueron buscando, se comunicaron por WhatsApp con las personas a entrevistar, no es lo que nosotros vamos a pedir este año, ¿sí? Bueno, las técnicas en geografía que vamos a utilizar sí son, y las vamos a poder aplicar, ¿no? Porque es armar cartografía temática, ¿no? ¿Qué unidades de magnitud, gráficos estadísticos y lectura de imágenes van a aparecer en nuestro trabajo, ¿sí? Es lo que van a trabajar en mi apartado junto con la profe Fernanda. Y bueno, nos va a quedar evaluar esos resultados, ¿no? Que ustedes van a buscar con el profesor de artística, ¿sí? Cómo todo ese proceso de elaboración de la monografía, poderla dar a conocer, ¿sí? Y poder dar, dejarlas, ¿no? Para los futuros compañeros que cursen la materia, para que puedan leerlas, para que puedan continuarlas, ¿sí? Bien, la actividad. La actividad número 1, ¿sí? Les da un link de una publicación. ¿Por qué les dejo el link? Yo podría haber bajado la publicación y dejarles la publicación. Porque ese link en realidad es un resumen, ¿sí? De una publicación que se hace desde
la Universidad de Luján, ¿sí? En donde es una compilación de varias problemáticas tratadas por distintos autores. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que muestra un resumen del libro para poder adquirir el libro. ¿Sí? Lidia Soria y Beatriz Golbácer realmente son dos profesionales que han trabajado muchísimo en el campo de la geografía, justamente porque son dos grandes geógrafas que han publicado muchísimo material y que realmente son muy enriquecedores. ¿Sí? Entonces les dejé ese link para que ustedes lo lean. Cuando ustedes lean van a ver que hay varios títulos, ¿sí? Ustedes lo que van a tener que ver es, de esos títulos, si ustedes encuentran alguno de estos conceptos para poder, ¿sí?, darnos cuenta en qué escuela, ¿no?, están insertas esas problemáticas. ¿Qué escuelas tomaron? ¿Desde dónde se pararon estos geógrafos o sociólogos, ¿sí?, para poder arribar la problemática? ¿Sí? Ese es el punto A. ¿No? Ustedes van a leer la nota, si quieren, ahora podemos entrar. Igual estos enlaces están al lado de la tarea, ¿sí? En los archivos adjuntos que yo les dejé. Y fíjense, ¿sí?, esto es lo que yo les decía, este es el libro, ¿sí?, la publicación. Y acá lo que tienen, ¿no?, acá más o menos les va a dar indicios, ¿no? Dice, aborda los problemas territoriales en la Argentina del siglo XXI, ¿no?, desde el enfoque de las nuevas geografías, acá ya me empieza, ¿no? Estos nuevos paradigmas, ¿sí?, hablan de que del desarrollo desigual de la producción social. Estos conceptos ya los leímos en alguno, ¿no?, de esos conceptos que aparecen en el cuadrito. Bueno, eso a mí me empieza a decir, fíjense qué importante para las autoras, decir de dónde se están parando para trabajar esta compilación de problemáticas, ¿sí? Fíjense, son temas actuales, ¿no? Capitalismo agrario, equidad de género, el riesgo ambiental, la megaminería, ¿sí? Son, y cómo el Estado, ¿no?, atraviesa cada una de estas problemáticas como uno de los actores sociales más importantes, ¿sí? Entonces lo que yo les pido es que, a su vez, vean las breves síntesis de cada una de sus problemáticas, ¿sí? Muy bien. Vamos a volver a compartir el trabajo. Ese sería el punto número 1. Perdón, el punto número 1, punto A. El punto B, se van a fijar, ¿sí?, quiénes son los autores de cada uno de los capítulos, ¿sí?, e investigar quiénes son, si son geógrafos, si son sociólogos, si son estadistas, ¿sí? Tienen que averiguar cada uno de los autores. Fíjense, no sé si están viendo ahora, pero los capítulos son distintos, ¿no? En el capítulo 1 aparece Álvarez, en el capítulo 2 aparece Morina, en el capítulo 3 aparece, si debe ser de Morina también, no, perdón, de Cecilia Chiasso, el capítulo 4 de Golbácer. Bueno, ustedes tienen que investigar en internet quiénes son, ¿sí? Bien. Y poner, ¿no?, a qué universidad pertenecen, todos los datos que ustedes más puedan recuperar de esos autores, más completo, mejor para poder entenderlo. Bien, el punto C dice, elige uno de esos capítulos, ¿sí?, y ustedes tienen que justificar por qué lo estudia la geografía. Recuerden, dice la consigna, cuál es el campo de estudio de la geografía y tomar apuntes, ¿sí? Yo acá un poco se los dejé, y ustedes lo que tienen que hacer es elegir uno y decir, bueno, tal caso, si quieren retomamos, ¿sí?, tal caso, por ejemplo, el capítulo 4, que habla de la fragmentación territorial, ¿sí?, lo estudia la geografía porque tal y tal y tal cosa, ya que, ¿no?, se nombra, y ustedes buscan, ¿no?, que también, ¿no?, ¿qué propone? Acá hay una propuesta, acá hay una posible solución, ¿sí? Y es interesante que eso lo puedan observar en esa lectura que yo les estoy invitando a hacer para justamente empezar a lo que se dice entrenar el ojo, ¿no? Bien, y por último, ¿no?, la consigna D dice, a partir del video, esto en realidad me lo puso automáticamente el Word, perdón, es el punto 2 y este es el punto 3. Digo porque en sus trabajos que ya adjunté
lo pueden cambiar, ¿sí? Y el punto número 3 dice, a partir del video, ¿sí? Que yo les dejé el enlace también, que se llama Una cronología de las corrientes geográficas contemporáneas, que es de un geógrafo, ¿sí? Que es muy didáctico para explicar. Lo que va a hacer es contar esto que yo ya les comenté de las escuelas geográficas, pero cronológicamente. ¿Por qué aparecen? ¿Sí? Y les va a hacer un cuadrito. Ustedes tienen que contestar a partir de ver ese video, ¿sí? Armar un resumen de ese video, o sea, poner cuándo aparecen, en qué década aparece cada una de las escuelas, por qué se dice, ¿no? ¿Por qué se habla de la coexistencia de las distintas escuelas geográficas? ¿Por qué se habla de que estas coexisten y están trabajando, retomando una conceptos de la otra? ¿Mm? Bueno, este sería el trabajito que van a hacer para el siguiente encuentro. Yo voy a hacer una corrección, ¿sí? Y les voy a hacer devoluciones. Acá tienen las fechas, ¿no? La burbuja 1, que es la que está en la escuela, la va a entregar el 24, y la burbuja 2, quienes estamos en casa, ¿sí? Que lo va a entregar el 17. Todas las consultas que tengan con respecto al trabajo, yo recomiendo que lo hagan en el tablón, así todos podemos leer. Profe, no entendí esto, profe, no entendí, qué consigna, ¿sí? Sean bien puntuales a lo que no entienden. Siempre recuerden bien poner el número o indicar la consigna en la que tienen dudas. Después vamos a ir avanzando, esto ya es un montón, ¿sí? Pero vamos a ir avanzando un poco con los trabajos prácticos para ir viendo el tema de la monografía, ¿sí? Seguramente que Fernanda les va a comentar que vamos a trabajar de manera grupal, ¿sí? Van a tener que pensar en con qué compañeros trabajar, qué tema, que no sea muy complejo, que sea de una solución relativamente sencilla para ustedes, ¿sí? Recuerden que esto es una investigación escolar, ¿sí? Entonces tenemos que poder de alguna forma conseguir ese material que sea de fácil acceso, ¿sí? Bueno, no quiero robar más tiempo. Yo mis videos por lo general los enlazo a YouTube, así lo pueden ver desde cualquier plataforma. Así que bueno, me queda despedirme de ustedes por el día de hoy. Y ya les digo, estoy online toda la mañana del jueves hasta las 2 menos cuarto de la tarde, así que podemos ir trabajando y estar conectados y van a recibir las respuestas rápidamente, salvo que haya algún problema. Y bueno, yo espero las consultas, es la forma de trabajar que tenemos. Les mando un abrazo enorme, cuídense un montonazo, y si nos cuidamos todos, esto va a pasar pronto. Adiós.